Buenas noches con todos y todas. Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva y si me escuchan correctamente para iniciar. Sí, estamos viendo la diapositiva. Sí. Muchas gracias. Eh, Arranquemos entonces en esta clase, la última clase del tema del plan de continuidad del negocio. Haciendo un pequeño recorderis de la sesión del día de ayer, vimos el ciclo de la continuidad, ¿no? Que habíamos visto que se compone de 5 etapas. La primera que corresponde a comprender la institución, hacer un análisis del entorno y de lo que más le puede afectar a la cooperativa o la empresa. En este caso, también la segunda etapa, establecer estrategias de continuidad. La tercera, el desarrollo e implementación de planes de continuidad. La cuarta, el trabajar mucho en la cultura, ¿no? Y que obviamente todos manejen el tema de la importancia de la continuidad del servicio y también el tema de los ensayos, las pruebas, el mantenimiento de la auditoría, que es clave para ir, en este caso, viendo que el plan sea aplicable, ¿no? El día de hoy vamos a seguir con el proceso de revisión y lo que vamos a ver es qué componentes son los necesarios para el... Algo pasó. Son necesarios qué componentes componen el plan de continuidad del servicio. El plan de continuidad del servicio está integrado por algunos componentes, ¿no? Tenemos que tener definido una política de continuidad del negocio, hacer un análisis de impacto, que ya habíamos explicado también en las clases anteriores, una evaluación de riesgos de amenazas, que lo tocamos un poquito también, es decir, una evaluación de qué riesgos son los que más le pueden afectar. También plantear las estrategias de continuidad, los procedimientos, redactarlos en manuales y también realizar las pruebas, que es un símil al ciclo que les habíamos indicado en la pasada sesión de capacitación. Ahora bien, hablando en el tema de la política de continuidad del negocio, en este caso, bueno, voy a quitar esto. Ya, hablamos, ¿no es cierto?, de una serie de componentes en lo que es la política. La política debe establecer qué es lo que la institución define como normativa interna en materia de continuidad. Entonces, la política tiene que tener, obviamente, unos antecedentes, el objetivo de la política, que en este caso, ¿qué persigue? Regular el tema de que se cumpla la administración de la continuidad del servicio en la cooperativa o en la institución. También incluye, en este caso, a manera de ejemplo, ¿no es cierto? Incluye el tema de las definiciones, ¿no? Definir qué es un plan de continuidad, definir qué es un plan de contingencia, un plan de reanudación, que es también un tema de que cuando es algo pequeño, se acortó este servicio o se interrumpió, se reinició este servidor y hacemos un proceso de reanudación de los diferentes, en este caso, planes, ¿no? También la definición de lo que es un plan de recuperación de datos informáticos, un PSRDI, ¿sí? También, en este caso, la, la política tiene que estar establecido también la estructura y roles, es decir, quiénes son los responsables de los procesos relacionados en continuidad, también quiénes son los propietarios de la información que se levanta dentro del plan de contingencia y continuidad, y también cuáles son los roles de la unidad de riesgos, de la dirección o de unidad de riesgo, de las diferentes áreas de la institución, por ejemplo, el área comercial o el área de servicio que le llamamos nosotros, la parte de la parte de tecnología, ¿no? Que son los responsables del PCRDI o del DRP que se llama, tiene que estar establecido cada uno de los roles que ellos tienen. Y obviamente el tema de los roles del Comité de Administración Integral de Riesgos. Entonces, en materia del organismo que va, en este caso, estableciendo las políticas, aprobando las políticas, conociendo estrategias para que esta, obviamente, sea puesta a consideración también del Consejo de Administración en su aprobación. Y justamente el Consejo de Administración, con su rol, ¿no es cierto?, en este caso, en el más alto nivel, disponer que se cumpla el tema de lo que dispone la normativa dentro del sistema
de continuidad. Asimismo, también el auditor interno tiene un rol, ¿no? Que es obviamente supervisar desde la parte de auditoría interna que se cumplan también los requerimientos normativos dentro del tema de la norma que revisábamos de continuidad, ¿sí? Entonces, esa política tiene que estar adecuadamente establecida, ¿no? Entonces, esta política es parte del plan de continuidad del negocio. Sí, otro de los componentes tiene que ver con el tema del análisis de impacto vía. ¿Qué es el análisis del impacto vía? El análisis del impacto vía, en este caso, lo que pretende es establecer también cuáles son los procesos más críticos para la organización, ¿sí? Es decir, cuáles son los que requieren una reactivación inmediata cuando exista una interrupción por algún hecho o evento externo materializado. También uno de los elementos que señalan el tema del análisis de impacto vía es el tema de, en este caso, que permite también documentar el impacto y el tiempo que podría resultar de la pérdida o interrupción de la operación, los procesos que maneja la operativa. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos establecer cuánto es el tiempo que podría resultar de pérdida y también cuánto es el valor monetario que de esa pérdida tendría que verse obligada a perder la institución. Y esta pérdida, como ustedes saben, estará materializada en los diferentes estados financieros, ¿verdad? Entonces, prácticamente la utilidad del impacto vía es darme ya unos datos no cualitativos, sino más bien cuantitativos de valores que se puede perder de una forma obviamente técnica, ¿sí? También eh, el análisis vía persigue informar a la alta gerencia sobre el máximo periodo de tiempo tolerable de la interrupción de un servicio crítico, ¿sí? También proveer información de los recursos de la cual se pueda establecer y recomendar una apropiada estrategia de recuperación de la operación. También establecer también una especie de inventario de lo que tiene que proteger la institución, ¿no? Entonces, eso son uno de los temas más importantes que persigue la, la implementación del análisis vía, ¿sí? El análisis vía tiene que estar sustentado en un escenario. Entonces, para eso tenemos que, obviamente, definir, como les expliqué el día de ayer, definir cuál es el tipo de riesgo que más nos puede impactar, ¿sí? Que más puede generar exposición de riesgo en mi institución. Entonces, hablábamos del terremoto, el fuego, pandemia, erupción volcánica y todo eso. Entonces, para este caso, por ejemplo, un ejemplo podría ser el caso de que el escenario que se tome para el vía es el escenario del fuego, que podría provenir de otro piso, ¿sí? Y esto puede generar, en este caso, una posible pérdida del edificio donde el incendio se produce, incluyendo la pérdida de activos importantes, ¿sí? También las consecuencias podrían estar basadas en la pérdida de registros vitales no respaldados, la pérdida de socios y establecimientos a causa de que el desastre afecte a las operaciones de la institución y su capacidad de atención. También, obviamente, las entidades de control, mientras pasa eso, obviamente van a querer que, en este caso, levantemos lo más pronto y mientras más nos demoremos, ellos incluso nos pueden sancionar. Y también escasa o ninguna flexibilidad de parte de los socios y proveedores. Esto sería una consecuencia, ¿no? Los socios, cuando no tienen sistema, ya están bien molestos, ¿no? Y más aún ahora en este escenario, en el momento que nosotros no podamos levantar los servicios, vamos a tener serios inconvenientes con los socios, ¿sí? Entonces, para ir avanzando en el tema del análisis vía, también parte también de tener definido qué procesos tenemos que activarlos o decir, estos procesos no tienen que interrumpirse o afectar algún servicio, ¿no? Entonces tenemos que mapear del inventario de nuestros procesos, tenemos que establecer igual una calificación, ¿no? En la cual podemos definir, por ejemplo,
para este ejemplo tenemos una matriz, ¿no? Tenemos el área o departamento o la unidad responsable, el proceso, tenemos ya la calificación. ¿En base a qué variables? Si el nivel de criticidad, ¿qué tan crítico es este proceso ante un desastre grave? El tiempo mínimo, mínimo de recuperación. Si se interrumpe, ¿en cuánto tiempo podríamos recuperar este proceso, levantar este proceso? O si este proceso puede aceptar un nivel mínimo de servicio, ¿sí? Y la imagen afectada. Entonces, explicando cada uno, podemos decir que, por ejemplo, en este caso, gestionar retiros ante un desastre grave, tiene una criticidad, ¿es un nivel crítico esencial o es una criticidad aceptable? No, este sí es crítico, ¿no? Porque es prioritario que los socios puedan acceder a sus recursos. Entonces, es un escenario crítico que deberíamos considerarlo, levantarlo primero ante un escenario disruptivo. El tiempo mínimo de recuperación, obviamente, por ejemplo, en esta metodología, son 10 personas que participaron en la encuesta, de los 10 que participaron en esa evaluación, en la cooperativa, por ejemplo, 6 dijeron que nunca se deben suspender los retiros. Y otros dicen, no, sí puede estar tal vez los socios máximo, esperarnos a 8 horas, que les digamos todavía no pueden retirar, porque obviamente estamos en un desastre de un incendio que consumió el edificio, ¿no? A nivel otra variable que es el nivel de servicio mínimo aceptable, ellos decían que a la final yo no le puedo solo registrar el retiro, pero no darle el dinero. Entonces, a nivel del proceso, el proceso no puede estar levantado a medias dentro de la parte del funcionamiento de este servicio de gestionar los retiros. Entonces, por eso la mayoría de los 10 encuestados, 8 dicen que el servicio tiene que estar 100% operativo y 2, bueno, califican que podría estar en un 75% operativo, pero por la lógica decimos que el proceso de retiro tiene que ser completo. Si me hace un retiro de $100, como digo, yo no le puedo registrar el dinero y no darle, o en este caso, no, darle el dinero y no registrar en el sistema. Entonces, tiene que ser de manera completa el proceso. Y obviamente la imagen afectada, ¿no? Si se interrumpe el servicio, la institución interrumpe el servicio de retiros, puede tener una afectación alta. Entonces, asimismo, con una ponderación, calculamos cuál es el nivel de criticidad, ¿sí? Y obviamente también se va calificando y rankeando entre los más altos hasta los más bajos en materia de criticidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo, aplicando ya como resultados, por ejemplo, para nuestra operativa, en un ejercicio que hicimos, los procesos más críticos tienen que ver con retiros, depósitos, servicios virtuales, aportaciones, servicios de pagos y de terceros, ventanilla compartida, pagos de remesas, operaciones financieras locales, servicios complementarios, servicios de información, apertura, cierre y operaciones de caja. Entonces son en este caso, procesos que si tenemos un escenario de continuidad, tendrían que, en este caso, ver la forma en la cual tenemos que volverlos operativos en el menor tiempo posible. ¿Sí? Finalmente, el análisis de impacto en el servicio tiene que darnos un cálculo, ¿no? Entonces, y el cálculo, obviamente, para eso dependemos de información que nos proveen, por ejemplo, información relacionada con los estados financieros, información que nos proveen nuestros compañeros del área contable, también compañeros encargados, ¿no? De la parte del manejo de los muebles y enseres de la institución, de los equipos, del inventario de activos de la cooperativa. Entonces, tenemos que recurrir a ellos también para que nos indiquen, por ejemplo, nos tienen que dar, por ejemplo, en este caso, cuánto es lo que podríamos perder en suministros, en materiales, en software, ¿no es cierto? Si es que se destruye nuestro edificio principal. Entonces tiene que estar eso costeado, ¿no? Entonces vamos al inventario y ellos dicen, ah, no, el costo contable de todos esos materiales y más el costo para dejar operativo nuevamente el edificio sería más o menos para este ejemplo $131,000, ¿sí? Esos son los costos fijos, ¿sí? Que sí o sí vamos a perder porque se destruyó el edificio. Pero hay otros ingresos que se dejarían de percibir, que es obviamente del propio giro de la institución. Entonces hablamos en este caso, las colocaciones promedio por mes, cuánto se coloca, vamos a dejar de colocar, aplicamos una tasa
que nosotros cobramos por cartera, calculamos un rendimiento por mes y obviamente si eso dividimos para 30 nos da el cálculo diario, ¿no? Igual, ingresos por servicios varios que da la institución, igual ese valor, bueno, no es aplicable ninguna tasa, sino esos son comisiones o ingresos que recibe la institución, en este caso los 20.000 sería al mes y diario los 952. Ahora, por el flujo de recuperación interrumpido, ¿qué esto qué quiere decir? Así como nosotros colocamos, vamos recuperando cartera, ¿verdad? Entonces, al mes, para este ejemplo, nosotros recuperamos 6.875.000. Esa cartera o esos créditos que nosotros recuperamos no es que ya se quedan guardados en bóveda, la institución vuelve a colocar en crédito. Entonces, si nosotros no recuperamos, no podemos volver a colocar esa recuperación de cartera. Entonces, por eso decimos que es un ingreso que se dejaría de percibir también la no recuperación que podríamos volver a colocar y por eso le aplicamos también una tasa. ¿No es cierto? Y ahí obviamente hay un rendimiento mensual y un rendimiento diario que son los 79.000 y 3.779. Y también obviamente inversiones que hace la tesorería, ¿no? Obviamente de todo lo que vayamos captando también, tesorería hace inversiones. Entonces aquí, por ejemplo, poníamos el ejemplo de 9 millones a una tasa que nosotros invertimos en otras instituciones que, digamos, para el ejemplo, nos pagan un plazo fijo al 5,92. Igual tendríamos un rendimiento que no se percibe de 44.000 mensual y 2.114. Entonces, más o menos sumando, ¿no es cierto?, los daños al momento de producirse el siniestro, más los ingresos que se dejarían de percibir, entonces estamos hablando de un cálculo que ya me da el vía, ¿no? El vía me dice que de darse un siniestro, que en este caso incendio, que destruye el edificio principal, la institución podría perder, en este caso, 131.000 dólares más, en este caso, diariamente, por cada día que no podamos levantar y volver a la normalidad. En este caso, estaríamos con 20.000 dólares diarios, casi 21.000 dólares diarios, ¿sí? Y mensual sería, ¿no es cierto?, ya un valor mayor, ¿no? Que iría a las casi 350.000 dólares. Em, Perdón, 450.000 dólares. Entonces, en este caso, este análisis, en este caso, VIA ya nos está dando ya un dato y ya nos está diciendo que el, el tener que recuperar en el menor tiempo posible nos ayuda también a que la institución no se vea afectada financieramente, más de lo que ya se ve afectada por el siniestro en sí, ¿no? Entonces, este análisis vía es importante porque ya nos da esa lectura. Podemos hacer varios escenarios. Un escenario es también que no pierde solo el edificio principal, sino solo se pierde el centro de cómputo o solo se pierde una de las agencias principales de la cooperativa. Entonces, también podemos hacer un cálculo, ¿sí?, particular, que es el que nos da de alguna manera la lectura, dependiendo del escenario que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esto obviamente, cuando ustedes vean el módulo del análisis de impacto del servicio, lo van a ver más a detalle, cómo se puede estructurar ya un vía y también, obviamente, partiendo de todo lo que contiene. En el vía también es importante considerar algunos conceptos, ¿no? Porque ya sabemos cuánto vamos a perder diariamente, pero tenemos que ir viendo también los tiempos de recuperación. Y hablando de los tiempos de recuperación, hay diferentes indicadores que me miden más o menos los tiempos en los cuales me tengo que ir considerando para una recuperación efectiva. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, del RPO, no sé si han escuchado del RPO, que es el Recovery Point Objective. En este caso, este como definición indica cuánta información puedes permitirte perder si ocurre un desastre. Se mide el tiempo desde el último respaldo hasta el momento del incidente. Digamos que el respaldo, digamos que hoy pasa el escenario del incendio, ¿sí? Y digamos que el último respaldo lo hicimos el 31 de enero. Pues prácticamente tendríamos un mes, ¿no es cierto? Más, creo, 12 días para, en este caso, hacer
que sería el tiempo que es de pérdida de información por el hecho de que yo, para ir a recuperar, si se quemó toda la información de los servidores principales, en este caso la información física, yo voy a tener tal vez en la nube o en cintas y recurro al último respaldo y ese respaldo es una fecha de un mes y pico, ¿no? Entonces, el RPO me va a decir cuál es el tiempo que yo, en este caso, voy a perder en este caso, desde el último respaldo que hice. Es importante la definición que ahí dice, ¿no? En este caso es cuánta información puedes permitirte perder. Y eso es obviamente algo que nos tiene que decir nuestros compañeros de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen, a ver, si quieres que te respalde todo al minuto o en tiempo real, eso tiene un costo, tiene una inversión. Pero yo puedo tal vez hacerte respaldos diarios o respaldos cada 2 días o respaldos cada semana. Entonces, mientras más sea el nivel de rango de temporalidad de los respaldos, más información podríamos perder en un escenario de continuidad, ¿no? Entonces, eso es lo que me marca en este caso el RPO, ¿sí? En cambio, el RTO, que es otra métrica, ¿sí? Este me dice el tiempo que yo tengo como objetivo para recuperar. Entonces, este me define el tiempo máximo para restablecer un proceso e información en medios de almacenamiento. Entonces, yo tengo ya el último respaldo, ¿verdad? Y esto me mide cuánto me demoro en activar ese respaldo. Entonces, se mide desde que ocurre el problema hasta que vuelves a trabajar, aunque sea en un modo básico. Entonces, se entiende que para volver a trabajar, tengo que levantar mi base de datos, levantar mi último respaldo. Entonces, todo el tiempo que me tome en volver a trabajar, aunque sea en un nivel mínimo de servicio, entonces ese se denomina el tiempo del RTO, ¿sí? El WRT, ¿sí? Que es la recuperación, el tiempo de recuperación para volver al trabajo normal. Este significa, en este caso, o se define como el tiempo adicional que se necesita después de que el sistema ya está funcionando para dejar todo como estaba antes del incidente. ¿Sí? Entonces, este me dice más o menos, para volver a la normalidad, ¿cuánto es lo que me tomo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás incluye en esa etapa, ¿no? En esta etapa incluye todo lo que es la recuperación de los datos, la verificación de los registros, ¿sí? La corrección de posibles inconsistencias, porque digamos que hicimos un respaldo y digamos que hubo errores en la copia o en el respaldo, en la cinta, y tenemos datos, ¿cómo saben decir nuestros compañeros tecnológicos? Datos erróneos o datos nulos. Entonces tenemos que ver cómo corregimos para poder levantar al menos la mayor parte de la información. Porque basta que no nos cargue tal vez algún campo o algún archivo, puede ser que la base de datos no esté íntegra y no se pueda levantar, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tiempo que demora ya en la recuperación a un nivel como estaba antes del incidente, se denomina en este caso RT, ¿sí? Y finalmente el MTD, ¿no? Que es el tiempo máximo, ¿sí? Tolerable, ¿no es cierto?, de interrupción. Este refleja cuál es el tiempo total, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo total máximo que una operación puede estar interrumpida antes de que el impacto sea inaceptable? Incluso que ponga la inexistencia de la empresa. Entonces, este significa ya el punto de no retorno. Por más que tengamos definido, ¿no es cierto?, cuánta es el último respaldo, el tiempo del último respaldo, el tiempo también para restablecer el proceso de activación de la información. Por más que tengamos determinado el tiempo para recuperar y volver al escenario normal que estábamos antes del incidente, pero si no lo logramos, entonces tenemos que establecer un tiempo máximo, el cual diríamos, este es el tiempo de no retorno. Si nosotros no podemos levantar hasta este tiempo, es probable que ya tengamos serias dificultades
en la cooperativa para, en este caso, seguir incluso existiendo, porque el error fue tan grave o en este caso el fallo fue tan complicado que no podemos. Justamente este se aplica mucho cuando es el escenario de ciberataque o en este caso el ransomware, ¿no? Algo como, por ejemplo, de lo que le pasó al Pichincha, ¿sí? Entonces, ellos tuvieron que mm, tomar ya decisiones, establecer ya una decisión para ver cómo se puede levantar el servicio, porque ya pasaba varios días y si sigue pasando, en este caso las horas, el tiempo, las pérdidas se van acumulando y puede ser que ya se consuma incluso ya todo el patrimonio en pérdidas de la institución y puede ser que ya no, no pueda superar ese posible riesgo. Y como decíamos, ¿no? Podría ser llegar al punto de no retorno en la institución. Entonces, estos conceptos o estas métricas son claves y ustedes dentro de su plan de contingencia del negocio y en sus análisis vía tienen que tener establecido estas cuatro métricas, ¿no? Que me permiten ir regulando y ir también midiendo tiempos si es que se da el incidente para ir viendo más o menos cómo nos va. Porque en las pruebas, incluso en las pruebas que tenemos que hacer, tanto del DRP o del PSRDI, del plan de contingencia de tecnología, tenemos que ir midiendo si es que en las pruebas pudimos recuperar la información, si está bien, cuál fue el último respaldo, si está en función del tiempo que nos habíamos establecido para hacer la periodicidad de los respaldos, si es que hemos cargado la base de datos en el tiempo establecido, al menos en lo más importante, al menos en los servicios críticos, que es el RTO, y el tiempo total en estar trabajando en un escenario normal, ¿no? ¿Sí? Y obviamente el MTD, que obviamente ya en la práctica es el que se valida, ¿no? Muy difícil le veo yo validar en las pruebas, sino más bien como para definir el tiempo máximo de existencia, considerando otros riesgos que porque en el sentido de que la institución o los socios lo que buscan es recuperar su dinero, el MTD sí se lo puede probar, pero apoyándonos con los compañeros de riesgo de liquidez. Ellos nos pueden decir realmente cuánto es el tiempo máximo que dura nuestra plata que tenemos en bóvedas o en instituciones financieras, suponiendo un escenario de retiros diarios, ¿no? Entonces, si no podemos levantar el sistema y la gente está retira y retira al menos valores mínimos, entonces va a haber en algún momento que nos quedamos sin ya liquidez. Entonces, este podría ser también tomado como una prueba dentro del MTD, partiendo de la suficiencia de liquidez de la cooperativa. ¿Sí? Dicho de otra forma, los diferentes métricas, como decíamos, el RPO, el RTO, el WRT y el MTD, se pueden explicar también en función de este esquema, ¿no? Entonces, donde nosotros obviamente partimos de una operación normal. La operación normal es donde estamos y no ha pasado ningún escenario todavía, ¿no? Aquí obviamente se trabaja en acciones preventivas, el tener un plan de continuidad, como decíamos, actualizado, ¿sí? Y en este caso, em, ir respaldando frecuentemente, ¿no es cierto?, nuestra base de datos, ¿sí? Y en este caso, dentro de la operación normal lo vamos haciendo, ¿no? Ir probando también nuestro funcionamiento de nuestro data center alterno, pero justamente sucede ya el escenario disruptivo. Sucede el incendio y ahí iremos a ver en el RPO cuál fue el tiempo del último respaldo. ¿A qué fecha fue el último respaldo que tuvimos? ¿Sí? Entonces, en ese caso, em, tomamos nuestro respaldo de base de datos y lo tomamos para la activación. Una vez que estamos ya en el proceso de la materialización del riesgo, por ejemplo, en este caso el incendio, tenemos ya el tiempo, comienza a correr el reloj, ¿no? Viene el RTO, que es la recuperación de los datos, los recursos, la infraestructura, los sistemas, los activos, hablando también de servidores.
los servicios también y los equipos terminales para que los compañeros de caja o de crédito puedan operar, ¿no? Entonces ahí se marca y tenemos que tener calculado cuál es el tiempo de recuperación de los datos, ¿sí? Hasta ahí obviamente estamos en una etapa de emergencia. Si es que lo podemos ya levantar todo y estamos a nivel de operación mínima de servicio, pero estamos funcionando y activando el funcionamiento de nuestros procesos o servicios críticos, habremos cumplido la tarea y el plan habrá solventado el trabajo y habrá cumplido su función, la aplicación del plan de continuidad, ¿no es cierto? Entonces, mientras nos activemos aquí, llegará ya un tiempo adicional que es el WRT, que es ya la recuperación de registros, documentos fuente, datos perdidos, conciliaciones, que es ya la otra parte que es ya el tiempo de recuperación para llegar a la normalidad, ¿no? Entonces, el WRT, el RTO, que es la recuperación a un nivel mínimo de servicio, más el WRT, que es la recuperación ya de los registros, datos perdidos, conciliaciones y todo eso, nos dan ya el MTD, que es el tiempo de recuperación ya total para llegar a la operación normal, ¿no? Y justamente lo que decíamos, ¿no? Si es que no llegamos a recuperarnos a este tiempo del MTD y se supera el tiempo del MTD, podríamos llegar en este caso a generar pérdidas que puedan consumir el patrimonio de la institución y en este caso llegar incluso a tener un serio riesgo de desaparecer. Entonces, esos conceptos es importante, ¿no? Porque nosotros al menos deberíamos tener la tranquilidad de estar operando a un nivel mínimo de servicio para que obviamente mientras estamos trabajando en ese nivel, al menos los socios vean que sus recursos están protegidos y pueden al menos disponer de sus ahorros, ¿sí? Pero obviamente si es que fallamos o no podemos en este caso recuperar algunos registros, datos, fuente, en este caso no podemos levantar el sistema informático, en este caso, ahí se viene ya la urgencia que se llama. Ahí, obviamente, viene la estrategia de cómo en las pruebas se ha visto cualquier error, se ha solucionado para que en un escenario en vivo más bien no nos afecte. De tal manera que podamos llegar, como decíamos, a esa operación, pasar de esa operación de supervivencia a esa operación normal. ¿Sí? Entonces, este esquema tiene que estar plenamente establecido dentro de nuestro análisis vía, que forma parte del plan de continuidad del servicio, ¿sí? Entonces, ese es el primer concepto importante dentro del ámbito del análisis vía. Bien, no sé si hay alguna inquietud, no sé si está claro cómo le ven esta parte, no sé si lo habían visto o lo tienen dentro de sus instituciones. Son conceptos súper claves que marcan el funcionamiento también incluso del plan, porque sin métricas también tenemos que tener indicadores para poder trabajar, ¿no? Y para poder ir viendo cómo en este caso avanzamos en ese tema, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna inquietud o si no avanzamos. Al parecer no, entonces sigamos con el tema que estamos viendo. Vamos a la parte, una vez que tenemos establecido y visto, ¿no es cierto?, cuáles son los escenarios de riesgo, ¿sí? Los procesos críticos, los servicios que se tienen que levantar prioritariamente y también las posibles pérdidas dependiendo del escenario que estamos estableciendo dentro del análisis de vía, ¿sí? Tenemos que establecer ya las estrategias dentro del plan de continuidad, ¿sí? Que obviamente estarán marcadas esas estrategias en función de los diferentes componentes que estamos viendo dentro del plan de continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, dentro de esas estrategias que tienen que estar dentro del sistema de administración de la continuidad del servicio, es decir, el plan, van a haber algunas estrategias tanto para los diferentes componentes y áreas, ¿no es cierto?, de la institución, comenzando por la parte del gobierno. Entonces, en este caso,
el consejo de administración, por ejemplo, una de las estrategias de que ellos tienen que tener los roles dentro del sistema es conocer los principales riesgos y amenazas externas que podrían afectar la continuidad de las operaciones y servicios financieros. ¿Cómo los vamos a, a dar a conocer? Con lo que nos arroje, en este caso, el análisis vía, ¿no? El análisis del impacto del servicio. ¿Sí? También conocer y aprobar la planificación del sistema de continuidad, los planes de continuidad, contingencia y pruebas construidos en base a los lineamientos de este manual. Cada año se presenta esa planificación y también en este caso, ese esquema de cómo vamos a ir actualizando los planes, probando los planes y también si es que aparece un nuevo escenario, haciendo un nuevo plan de contingencia, en este caso que atienda ese nuevo escenario que aparece, ¿no? Y también es un rol del Consejo de Administración conocer el informe de las pruebas anuales de continuidad del servicio realizadas en la institución. Una vez que hacemos las pruebas, planificamos, hacemos las pruebas y conocen también el informe de las pruebas porque de ahí van a salir las famosas lesiones aprendidas que habíamos indicado anteriormente, ¿no? Para tomar, en este caso, estrategias para la mejora continua. Por otro lado, la normativa, como ustedes saben, exige también que se conforme un comité de continuidad del servicio, ¿sí? Y obviamente los roles de este comité tienen que estar dentro del manual orgánico funcional, donde obviamente está sus responsabilidades, que es conocer el presupuesto de la continuidad que se va a utilizar dentro del sistema de continuidad del servicio, conocer también las modificaciones, las pruebas, los resultados, todo lo que se presenta en el punto anterior al Consejo de Administración tiene que pasar también por el Comité de Continuidad del Servicio, que es un órgano, en este caso, que operativiza las estrategias dentro del tema de la gestión de la continuidad del servicio. ¿Cuál es el rol del gerente general? ¿Sí? El rol del gerente general estará en función de implementar la gestión de la continuidad del servicio conforme a las disposiciones del Consejo de Administración, sí, en coordinación también con el comité, en este caso de continuidad, que pasa a ser incluso el comité de crisis, que es el organismo que decide y toma decisiones ya durante un escenario, ¿sí? En el caso de la unidad de riesgos o la dirección de riesgos que le llamamos en nuestra institución, el rol es proponer y desarrollar e implementar mejoras en el manual, ¿sí? La metodología, el proceso y los planes que conforman el sistema de administración de la continuidad del negocio. Y es la instancia operativa, la parte de riesgos, ¿no? Ellos lideran el desarrollo, la implementación y mantenimiento de las pruebas de mejora continua y la planificación del sistema de continuidad, los planes de continuidad y contingencia del servicio, así como proponemos también a los líderes de los equipos que deben ejecutar las estrategias de continuidad. Entonces como quien dice, el director de orquesta. Ellos, en este caso, lideran el mantenimiento, la generación de las políticas, la generación de los planes de continuidad, pero también, en este caso, también permiten el tema de estructurar cada una de las estrategias que son cambiantes, que pueden ir, en este caso, em, estructurándose en función del contexto, ¿sí? También, en este caso, ejecutan o lideran todo lo que es la actuación o la asesoría también para los equipos de recuperación en un escenario de continuidad del servicio. De cómo nosotros tenemos en Jardín Azuayo estructurado los diferentes instancias dentro del orgánico funcional, tenemos distribuido en gerencias de área, ¿no? Sí, entonces en este caso, las gerencias de área, em, cada una de las gerencias que tenemos, por ejemplo, contándoles cómo tenemos nosotros, tenemos una gerencia tecnológica, una gerencia financiera, una gerencia, en este caso, de lo que es la parte de talento humano, ¿sí? Una gerencia de control. Entonces, esta gerencia, cada una de estas gerencias tiene un rol dentro del plan de continuidad. Entonces,
Ellos lo que hacen es apoyar y participar en el desarrollo, implementación, mantenimiento de pruebas y mejora continua de cada uno de los planes, ¿sí? Son los actores, de alguna manera, en el escenario de un plan en el que estemos activándolo y digamos que tenemos la gerencia financiera, ellos tienen que apoyar también en las actividades relacionadas con su rol. Su rol es, obviamente, proveer los recursos financieros, ¿no? Entonces, en este caso, finanzas actúa como un equipo y aplica algunas estrategias que tienen que estar totalmente definidas dentro del plan de continuidad, dentro de los objetivos, ¿sí? Y obviamente los gerentes del área en el alto nivel designan qué colaboradores serán líderes de los equipos de continuidad en base a la recomendación de la dirección de riesgos. No todos van a poder apoyar, más bien es un plan un poquito específico en el cuanto a cada uno de los equipos que tienen un rol dentro del sistema de continuidad del servicio. Entonces, la parte de riesgos propondrá del área financiera, necesitamos colaboradores del área de tesorería, del área de finanzas, del área de compras o proveeduría, otros también del área de tecnología, por ejemplo, todos los compañeros de base de datos, de infraestructura, de redes, ¿sí? En este caso, también colaboradores relacionados con la parte administrativa de compras. Entonces, hay una propuesta que se levanta y obviamente esos serían los que conforman cada uno de los equipos de recuperación, que tienen un rol dentro de la recuperación de la institución. Porque si le dejamos solo a una área que se encargue de hacer todo, no, diferentes áreas van a estar trabajando dentro de las estrategias de recuperación para que obviamente el RTO y el RPO sean dentro de los parámetros establecidos, ¿no? En el caso de los líderes de equipo que ya fueron designados por los gerentes de área, el rol de ellos, en este caso, va por los principales elementos, ¿no? Ellos ejecutan las estrategias de continuidad definidas por los gerentes en base a los planes de contingencia y continuidad, participan también en las pruebas y los simulacros de los planes de continuidad, de emergencia y contingencia y proponen también ellos mejoras, ¿no? Definen también un colaborador con las competencias necesarias a fin de que actúe como su reemplazo. Lo que yo les decía el día de ayer, ¿no? Cada líder de equipo del plan de continuidad o cada actor tiene que tener, en este caso, su backup para que en ausencia de este le pueda reemplazar, ¿sí? Por ejemplo, ahí se pone también un caso, por ejemplo, nosotros tenemos una dirección relacionada con seguridades. En este caso, el área de seguridad o la dirección de seguridad física, ellos tienen un rol de ejecutar el monitoreo de sucursales de agencias para establecer el nivel de alarma operativa de cada una y también reportar a la dirección de riesgos alarmas operativas de mayor nivel naranja y roja para la activación del comité de continuidad del servicio. Entonces, este es un ejemplo de más o menos de estrategias que pueden considerarse para una dirección específica. Entonces, cada líder de equipo va a tener un rol dentro del plan, de acuerdo a las estrategias definidas en, en el mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un claro ejemplo, ¿sí? En el cual ustedes pueden ver, por ejemplo, para el área financiera, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que están definidas en el plan? ¿Sí? Ellos lo que decían es que, por ejemplo, ya en un escenario de contingencia, requieren aplicar ciertas estrategias, como lo son, por ejemplo, realizar reuniones virtuales de planificación y seguimiento utilizando los medios y canales disponibles. El edificio principal no está disponible, está incendiado. Entonces, el medio virtual para planificar y realizar las activaciones o las actividades, perdón, que ellos tienen que realizar. Entonces, es importante dejar claro que cómo se van a ellos a reunir de forma virtual o de forma telemática para seguir avanzando con el trabajo.
¿sí? Otro tema que se requiere es tener accesos vía VPN o escritorios virtuales al sistema, ¿sí? Porque obviamente estamos avanzando ya a un sistema mínimo de servicio donde al menos tenemos que tener algunos sistemas mínimos de operación. Entonces, para ello, si estamos trabajando en un lugar diferente a la oficina principal, tenemos que tener, por ejemplo, accesos vía VPNs, ¿no? Que nos permiten, en este caso, acceder, ¿sí? También la comunicación e información continua a las gerencias sucursales y agencias, ¿no? Se requiere también medios en los cuales se vaya a ir comunicando de cómo está eh, desarrollándose la recuperación para obviamente no generar pánico y también ir informando también sobre el avance, sobre si tenemos dinero suficiente. Por ejemplo, estamos en el equipo del área financiera, a ver si tenemos dinero suficiente para, en este caso, cubrir las necesidades de los socios, ¿no? ¿Sí? Otra estrategia que está dentro del plan, en nuestro caso, es designar sitios alternos para las áreas críticas, por ejemplo, bóveda, archivo de operaciones, archivo de captaciones o sistema. Estamos operando en un sitio de datos, un sitio, perdón, operativo que no es el habitual, es decir, donde trabaja el área de finanzas o de tesorería. Tenemos que tener establecido dónde van a estar temporalmente alojadas las bóvedas, en qué lugar, tal vez en una oficina más cercana, ¿sí? O tal vez en algún lugar establecido que cumpla las condiciones de seguridad. Entonces, eso también tiene que estar definido dentro del plan como estrategia. Algo que también es también bien operativo es el tema de identificar o, perdón, analizar y revisar cupos mínimos y máximos que se deberían mantener por cajero en sus respectivas cajas. Estamos con un nivel mínimo de servicio, ¿no? ¿Sí? En ese momento también tenemos que saber que no podemos, en este caso, tener todo el dinero disponible como para poder eh, atender a nuestros socios. Diríamos que por día, mientras dure la contingencia, hay que establecer un monto mínimo de retiro que se debería mantener a nivel de las cajas, incluso por seguridad. Estamos en contingencia, no vamos sería adecuado que podamos recibir un depósito de $1 millón que nos viene justo a hacer un plazo fijo o un socio. Entonces hay que obviamente tener también estrategias vinculadas al escenario que estamos aplicando, ¿sí? Obviamente para no tener inconvenientes. Si recibimos ese $1 millón, ¿en dónde lo vamos a tener? ¿Sí? ¿Cumplirá las seguridades del caso? ¿Sí? Puede ser que con la inseguridad que existe, más bien incluso la parte delincuencial se aproveche. Entonces, esas estrategias tienen que estar alineadas también al entorno y al contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de ahí que, obviamente, em, es importante tener definido esos cupos mínimos y máximos de manejo en las cajas, porque el servicio más importante, ustedes lo veían en el caso de nosotros como Jardín Azuayo, retrocediendo un poquito, ustedes veían que los procesos de mayor criticidad, por lo general en nuestro caso, son gestionar retiros y gestionar depósitos. Y sobre esos tienen que irse orientando también las respectivas estrategias, ¿no? Otra estrategia también es identificar y mantener un proveedor que acondicione los principales requisitos de mobiliario especial y los suministros para poder atender en sitios alternos. Entonces, justamente es importante que se identifique si lo que hablábamos de los proveedores críticos, ¿no? Si tenemos establecido proveedores críticos, establecer en bajo qué condiciones él nos va a adecuar mobiliario temporal, en este caso tal vez arrendar o alquilar mobiliario temporal y también algún tipo de suministros y materiales que se necesita para poder atender en los sitios alternos mientras la emergencia, en este caso volvemos a la normalidad, las instalaciones se adecúan, se hacen los arreglos pertinentes y volvemos, ¿no?, al edificio principal. Pero mientras tanto, es importante tener definido qué proveedor y en qué condiciones nos puede dar el mobiliario que necesitamos, ¿sí? Y eso va también en el tema, ¿no?, de mantener actualizado un inventario de equipos, incluyendo obviamente la localización de estos equipos y sobre todo qué equipos son críticos para ser reemplazados
en una contingencia, ¿sí? Entonces, justamente nosotros estamos de una, analizando sobre todo el, si tenemos establecido cargos críticos en un escenario de continuidad, establecer, por ejemplo, esos cargos, si es que sus equipos, que lo por lo general son laptops, y ahí tienen toda la información, si es que pasa algo en el edificio principal o no podemos acceder al edificio principal, en este caso, ¿cómo podemos, en este caso, acceder a la información? Entonces, nosotros decíamos, tal vez una de las estrategias es en colaboradores que son claves, tener al menos una computadora de respaldo, ya bien sea en sus domicilios o en algún sitio fuera del edificio principal para que puedan trabajar. Eso estamos justamente nosotros, les cuento como anécdota, estamos en un análisis porque en un escenario de que no puedan acceder por algún motivo, y ha pasado, por ejemplo, cuando hay, eh, por ejemplo, cuando se dio el paro nacional, se cerraron las calles aledañas al Parque Calderón y nosotros que quedamos de la Avenida Malo, que es nuestro edificio principal, a veces no hay cómo acceder fácilmente a nivel de el acceso por las veredas o las calles al edificio principal. Entonces, ¿cómo solucionar esa parte? Porque eso podría afectar la continuidad del servicio y las operaciones. Entonces, se está analizando también eso como estrategia. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo en el caso de estrategias para, en este caso, el área financiera. En el caso de área comercial o el área de servicio que llevamos nosotros, sí, justamente dentro del plan se establecen algunas estrategias, ¿no? Hablan también de la reorganización de los equipos de trabajo, planificación de actividades a fin de responder y adaptarnos rápidamente al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que son POAs, todo lo que son tareas que lo teníamos establecido que íbamos a hacer en el mes, por este evento del incendio prácticamente queda en un segundo plano. Más bien, en ese momento se realiza, como dice ahí, una reorganización de los equipos, se hace una nueva planificación súper a cortísimo plazo, incluso de manera diaria, para establecer qué acciones vamos a ejecutar, ¿sí? Porque tenemos que adaptarnos, como decíamos, al contexto, ¿no? También una estrategia que consta dentro de nuestro plan a manera de ejemplo es la definición y actualización del nivel de criticidad de los procesos de la entidad de acuerdo al contexto, coordinar las estrategias o actividades de implementar con el comité de continuidad, que le llamamos, bueno, nosotros también comité gerencial y otros equipos de la cooperativa. También trabajar en la priorización de necesidades para la implementación de respuestas o soluciones. Pueden haber reclamos desde el momento de la emergencia de cualquier tipo, ¿no? Un socio que no se le grabó dice que no se le ha grabado en la libreta la transacción, que el día de ayer hizo un retiro y no le dio el dinero el cajero, o sea, ¿cómo atender justo que estamos con esa emergencia ese tipo de reclamos? Entonces, eso también tenemos que tener definido cuál va a ser el canal de comunicación y el compañero responsable de atender esos reclamos para que no sea ese momento de la emergencia un verdadero caos, ¿no? ¿Sí? Obviamente, un escenario antes de la emergencia podría ser el tema de mantener actualizada la documentación de los procesos, especialmente los críticos, y también identificar hábitos de trabajo o las buenas prácticas que se realizan para reanudar la operatividad que no estén documentadas. Esto justamente es importante, que el plan no es una camisa de fuerzas, ¿no? Este plan no es que porque no esté en el plan no puedo aplicar nada más. En el momento de la emergencia pueden surgir otras estrategias que se pueden ir implementando, que luego obviamente quedarían como lecciones aprendidas para ponerlas dentro del manual ya de una manera ya actualizada y formal. Pero mientras tanto, en el día a día, mientras se atiende la emergencia, podemos, en este caso, innovar y decir, bueno, esta estrategia, si bien no está en el plan, podemos aplicar, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, podríamos ir revisando las estrategias de cada equipo, de cada área, pero a manera de ejemplo, esto es lo que podríamos ir levantando como estrategias dentro del plan de continuidad, ¿sí? Y eso, estimados, en esta primera parte de la clase, no sé si hay alguna inquietud o comentario, o si no haríamos igualmente un break de unos 10 minutos y volveríamos para lo que queda
de la parte del tema de continuidad del servicio, del negocio, ¿sí? Entonces, volvemos, compañeros, en un momentito, en unos 10 minutos.
Listo, estimados compañeros, continuemos entonces con el tema de la parte que nos toca a continuación, que es lo relacionado con las pruebas, mantenimiento y mejora continua del plan. Ya habíamos visto, ¿no? Algunos temas relacionados con la documentación a través de las estrategias, a través de, primero, el tema de los análisis de riesgos que tenemos que hacer para comprender el entorno, el vía, que tiene que ver con la parte de la planificación, luego el tema de la documentación, el tema también, en este caso, lo que viene a continuación es las pruebas, mantenimiento y mejora continua del plan, como ya habíamos visto en el ciclo. Dentro de las pruebas podemos distribuirlas o dividirlas en dos tipos de pruebas, ¿no? Justamente lo que ustedes ven a la imagen, en la imagen a la izquierda, tiene que ver con unos tipos de prueba que nosotros aplicamos en la institución, ¿no? Esta primera imagen representa lo que son las pruebas de escritorio que se llaman, ¿sí? Entonces, donde establecemos un escenario, que en este caso, por ejemplo, el escenario de incendio, ¿sí? Y en este caso vamos revisando cada una de las estrategias y a los compañeros se los distribuye por equipos de recuperación, por áreas afines, ¿no? Está por un lado el área financiera, por otro lado el área de compras, de proveeduría, el área de servicios, ¿sí? El área tecnológica y se los separa y obviamente cada equipo va validando cada una de las estrategias. Justamente la prueba de escritorio o revisión documental se establece en función de lo siguiente, ¿no? Se reúne al equipo de responsables del plan de continuidad del negocio y se revisan paso a paso y sobre papel los procedimientos ante un escenario, en este caso simulado, de acuerdo al escenario que en ese entonces vamos a trabajar. Como son pruebas anuales, en la planificación se establece sobre qué escenario vamos a trabajar. Imagínense haciendo todos los años por el escenario de incendio, ¿no? Sería eh, bien, en este caso, no sería adecuado y sería bien repetitivo, ¿no es cierto? En el caso de estar haciendo solo por un mismo escenario siempre. Más bien la idea es que el plan pueda cubrir la mayor parte de escenarios posibles, ¿no? En este caso, uno de los atributos de estas pruebas de escritorio es que no se interrumpen las pruebas, las operaciones, perdón, reales de la cooperativa. No es que dejamos de atender, sino que obviamente el resto de personal que no participa en las pruebas está atendiendo la normalidad de las operaciones de la cooperativa. El resto estamos en otro lugar que se ha definido para hacer estas pruebas de escritorio, ¿sí? En este caso se conversa y se valida, en este caso, que las estrategias que tenemos dentro del plan guarden cierta lógica y congruencia, ¿sí? Por ejemplo, en una cooperativa de crédito, el comité de continuidad revisa el procedimiento de respuesta ante una falla del sistema del core bancario. En este caso, los participantes simulan qué harían si el sistema cae durante el cierre de operaciones, verificando que los contactos, roles y secuencia de pasos sean los correctos. O sea, aquí se verifica si es que tenemos, en este caso, las estrategias, qué estrategias están incorporadas ahí, qué otras estrategias podemos incorporar, si los contactos de emergencia que están dentro del plan están adecuados, ¿sí? Y también se parte también de las de las lecciones aprendidas de las pruebas anteriores, ¿no? Como son pruebas anuales, se van haciendo las lecciones aprendidas, ¿sí? Este es el primer tipo de pruebas, que es el más común y el que involucra a la mayor parte de la institución. Entonces se les denomina, como decíamos, las pruebas de escritorio o revisión documental. Lo que ustedes ven aquí ya son pruebas de simulación, ¿no? Entonces, en este caso, se simula un incidente en tiempo real, pero sin interrumpir los procesos críticos reales. En este caso puede implicar el uso de sistemas de respaldo, datos ficticios, o entornos de prueba o un equipo controlado, en este caso que simule la situación real. Sobre todo son para pruebas en escenarios puntuales, como es en este caso un malware o un tema de un ataque informático
o en este caso ransomware, como ustedes ven aquí la imagen, ¿no? Está cifrada la información del equipo y en este caso más bien simulamos cuál sería la actuación de la cooperativa para restablecer el servicio en un escenario referente a este tema de un ataque cibernético, ¿no? Un ciberataque, ¿sí? Entonces, en este caso, se simula, como no estamos interrumpiendo nada de los servicios críticos, es un escenario súper controlado. En este ejemplo que les mostrábamos, se está simulando un ataque de ransomware, ¿sí? En el servidor de banca en línea, utilizando un ambiente de pruebas. Entonces, aquí el equipo de TI ejecuta un protocolo de contingencia. Lo que va a hacer es restaurar los últimos respaldos, ¿sí? Y medir el tiempo en que le tomaría recuperar el servicio sin afectar, en este caso, a los socios, ¿no? ¿Sí? Entonces, es otro tipo de prueba que tiene su objetivo, su alcance, diferente a lo que son las pruebas de escritorio en revisión documental, ¿sí? Hoy por hoy esta prueba ha ganado bastante relevancia por los eventos ocurridos, ¿no? En instituciones, bueno, de lo que nos acordamos, pasó en Pichincha, pasó también en CNT, también, ¿se acuerdan que cifraron la base y pedían un rescate? Sí, entonces en este caso se simula también las pruebas en cuanto podríamos restablecer, restaurar los últimos respaldos, obviamente que no estén contaminados por el virus y obviamente llegar al tema de la, del restablecimiento de la normalidad, en este caso, para este ejemplo, en el caso del servidor de la banca en línea. ¿Sí? Otro tipo de pruebas tiene que ver con la prueba de interrupción parcial o programada, ¿no? ¿Sí? Esta prueba, voy a ampliar un poquito la diapositiva, esta prueba consiste, ¿no es cierto?, en la cual se interrumpe intencionalmente un servicio o área no crítica para evaluar, en este caso, la respuesta, pero manteniendo operativos los servicios esenciales. Aquí justamente yo si les pregunto qué se aplica, ¿un plan de continuidad o un plan de contingencia? Como es una interrupción parcial, ahí más bien se está yendo a aplicar, o para este caso se aplica una prueba para validar nuestros planes de contingencia. ¿Por qué? Porque no estamos eh, simulando la interrupción total de las operaciones de la cooperativa. Entonces, para este ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una sucursal pequeña de la cooperativa se corta la conexión de internet eh, durante una mañana para validar que el personal pueda continuar operando con los formatos manuales y luego subir la información al sistema de la cooperativa una vez restaurada la conexión. Entonces, para que no sea un impacto grande, se toma una sucursal, la más pequeña que tengamos en la institución, con pocas transacciones. Puede ser una recién creada, ¿no es cierto? Donde obviamente se hace ese procedimiento de corte de las conexiones de red para ver si es que se puede operar de forma manual y luego cuánto tomaría registrar esos depósitos, esos retiros que se ejecuten durante el tiempo de la prueba, ¿no? Entonces eso nos da también datos un poquito más reales o en la práctica de cuánto nos tomaría también simular en un escenario real el trabajar de forma manual, ¿no? Con caja manual, ¿sí? Ese es otro tipo de prueba eh, que se aplica. Y finalmente, la otra prueba que es la prueba de interrupción total, ¿sí? ¿En qué consiste esta prueba? ¿Sí? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del sitio de datos, el data center, en este caso de la cooperativa. En este tipo de interrupción, aquí se detiene deliberadamente un proceso o sistema crítico para verificar la recuperación completa desde los mecanismos de respaldo. Este tipo de prueba es más realista, pero también más riesgosa, porque tiene que ser adecuadamente planificada y establecer más o menos en qué tiempo vamos a hacer esa interrupción. Tal vez en la madrugada, en la noche, en los días de mayor o menor transaccionalidad. Eso tiene que estar planificado también
dentro de una planificación de las pruebas, ¿sí? Que se van a realizar. Ahí vamos a decir qué sistema vamos a, a desactivar, o en este caso vamos a hacer lo que denominan nuestros compañeros el switcheo, ¿no? Desconectamos el data center principal y lo conectamos al alterno y vemos cómo es el funcionamiento, cómo se activan los servicios ya en el data center alterno. Y si trabajamos durante los días posteriores, ¿cómo es el rendimiento de nuestro core y servicios complementarios? En este caso, si se ve una lentitud, se ve también que las oficinas están con errores, entonces eso también forma parte de la prueba. Y si en el caso de no hay lentitud, la red está trabajando normalmente, los servidores también, en este caso del data center alterno, están registrando la información. En este caso se denomina una prueba de alguna manera válida para un escenario de interrupción total. ¿Sí? Esto justamente es útil, sobre todo cuando hay escenarios como cortes de energía, ¿no? Donde para también completar un escenario complicado, en un escenario de cortes de energía, el generador no enciende. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Conectarnos al data center alterno para poder operar. Entonces, eso ya en tiempo real, pero la prueba que hablamos en este sentido de switcheo nos permite comprobar si estamos o no en condiciones de trabajar con el sitio alterno ante un determinado escenario. ¿Sí? Entonces, son, como decíamos, cuatro tipos de pruebas que ustedes lo pueden hacer en sus entidades, planificando, obviamente, una vez que tengan establecido ya su plan de continuidad del negocio en su entidad. Las pruebas de escritorio, las pruebas de simulación, las pruebas de interrupción parcial o programada y las pruebas de interrupción total. Cada una de esas pruebas obviamente tiene que tener su informe, ¿no? Su informe de resultados, de lecciones aprendidas que deriven en este caso, actualizaciones a los planes de contingencia y continuidad que disponga la cooperativa para los determinados escenarios. ¿Sí? Justamente ustedes tienen aquí un ejemplo, ¿no? De un plan de pruebas de lo que se va a hacer, por ejemplo, lo que se hizo en el 2024. Este plan de pruebas es un documento en el cual contiene, ¿no? Cómo se van a desarrollar estas pruebas, qué componentes vamos a hacer. Una introducción, obviamente, donde se explica cuál es el ámbito de gestión del sistema de continuidad, la justificación, por qué debemos hacer las pruebas anuales, en las consideraciones donde habla qué nomás cubre estas pruebas a nivel de, también de los objetivos del plan de pruebas, el alcance que es muy importante, ¿no? Donde se establece qué escenario en este caso va a cubrir las pruebas y los tipos de pruebas que vamos a aplicar en ese año, ¿no? Entonces, eso también se ve y también se establece también cuáles van a ser los roles y responsabilidades, quiénes van a participar en las pruebas, cuáles van a ser los colaboradores que van a asistir en las pruebas, la metodología que vamos a utilizar, ¿sí? Los resultados esperados de estas pruebas y lo más importante también que es el cronograma. ¿En qué mes del año, en este caso del 2026, en qué mes vamos a realizar las pruebas? Siguiendo obviamente una hoja de ruta, ¿no? En este caso, partiendo de una actualización del día que nos dice cuál es los riesgos de acuerdo al contexto de la institución que más nos pueden afectar, los procesos críticos de la institución, los servicios críticos de la institución, las posibles pérdidas que podemos tener para cada uno de los escenarios. Esto nos dice el vía. Luego, obviamente, elaboramos el plan de pruebas, que es la fase 2, ¿sí? Ejecutamos los talleres de pruebas de escritorio, que por lo general es el tipo de pruebas que más se ejecutan. Elaboramos el informe de resultados para la actualización y las propuestas de actualización de los documentos. Y en la fase 5 se trabaja en la actualización, por ejemplo, si hay que actualizar y complementar las estrategias que salieron en el taller de pruebas que no estaban dentro del plan. Obviamente se trabaja en esa actualización
y se incorporan dentro del plan y se presenta a las instancias pertinentes para la actualización. En este caso, al CAIR y al Comité de Continuidad, al CAIR y al Consejo de Administración. Entonces, estos 5 pasos corresponden a lo que debemos hacer año a año para mantener nuestros planes de continuidad activos en funcionamiento y que puedan ser aplicables, que es lo más importante. ¿Sí? Aquí tienen otro ejemplo ya a nivel de las pruebas que se ejecutan, ¿no? Una vez que se han ejecutado las pruebas del plan de continuidad, por ejemplo, en este caso se emite un informe, ¿sí? Donde se hace alusión también, en este caso, al análisis vía, ¿sí? Estableciendo y dejando claro que de la calificación y de la evaluación que se ha hecho durante el año y la actualización al análisis vía, para nosotros, tomando como ejemplo uno de los principales escenarios de que le pueden afectar a la institución son estos, ¿no? Con una criticidad media, los daños a las instalaciones e interrupción parcial de nuestros servicios por un incendio localizado en cada una de las instalaciones de la cooperativa, donde pueden haber daños eléctricos o por bien ser ocasionados por huelgas o vandalismo, ¿sí? Otro escenario de nivel medio es la interrupción parcial de nuestros servicios debido a contagios masivos o ausencia de personal clave por una pandemia o infecciones severas. Esto es yo lo que yo les contaba de que antes no teníamos ese escenario, ¿no? Antes de que exista la pandemia. Tuvimos que incorporarle porque vimos que eso ya es posible. Cuando en el 2019 hacíamos justamente la calificación de los escenarios de riesgo, pandemia salía con un puntaje súper bajo porque no había existido antecedentes, ¿no? Pero una vez que volvimos a calificar, no salió crítico, pero sí salió con un escenario probable, ¿no? También con riesgo, un nivel de riesgo alto, tenemos, por un lado, ¿no? La interrupción parcial en nuestros servicios por fallas o intermitencias en los servicios de proveedores, ya sea estos internet, electricidad, agua potable, interrupción vial o por condiciones naturales o telefonía. ¿Sí? Esto tiene que ver también con lo que nos pasó, ¿no? En el caso de los cortes de energía que vivimos en el 2023 y en el 2024, que obviamente podrían darse. A nivel de probabilidad, en este caso, impacto, en este caso puede ser un impacto y probabilidad alta, ¿no? Que nos genera un nivel de riesgo alto. Otro nivel de riesgo alto que le tenemos calificado es la interrupción total de servicios financieros por un terremoto de gran escala que afecte el edificio matriz y centro de datos. Entonces, obviamente, si bien la probabilidad es baja, pero el impacto es alto porque podría tener una afectación súper grave a las instalaciones de la cooperativa. Y en el último análisis, bueno, para este ejemplo que teníamos, entiendo que se sigue manteniendo a nivel de esta calificación en el 2025 y ahora cuando vamos a calificar en el 2026 estará el tema de la interrupción total de los servicios financieros y tecnológicos por un ataque cibernético o un atentado terrorista. Entonces, justamente nos referíamos a la gravedad que puede tener el que nos afecte el escenario de un ataque vía ransomware. Entonces, justamente esto es un tema complicado y es uno de los peores, de alguna manera peores escenarios que nos tocaría en el caso de que tuviéramos la posibilidad de que nuestros servicios se vean atacados o nuestros servidores se vean cifrados y no podamos acceder a la información. Ahí, una vez que hicimos, un año que hicimos una prueba, entiendo que en 2000, me acuerdo que en el 2023 hicimos las pruebas de escritorio relacionadas con este tema de ransomware. Justamente concluíamos y había esa disyuntiva, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es mejor? Eh,
levantar la base con el último respaldo disponible, así sea del último, de los últimos 15 días, o tal vez en el peor de los casos, últimos 20 días, o en este caso pagar el rescate a los secuestradores de la base de datos que nos ayuden a eliminar el cifrado de nuestra base de datos. Entonces habían opiniones divididas, ¿no? Algunos decían, bueno, ellos nos pueden pedir un valor alto, por ejemplo, digamos unos 5 o 10 millones de dólares. A ver, ¿quién autoriza en la entidad a hacer ese pago? Obviamente, en este caso nosotros concluíamos que el presidente del comité de continuidad, en este caso la gerencia, debería hacer, obviamente, con los análisis respectivos y con la evaluación que se haga en ese momento, tomaría la decisión de pagar o no ese rescate de la base. Pero, ¿cuál sería el criterio técnico, no? Y ahí, ¿cuál sería el aporte de nuestros compañeros del área de TI? Y ahí sí podríamos conversar ahorita y tal vez el criterio de ustedes. ¿Creen ustedes que es conveniente pagar el rescate o irnos más bien a la base, a la última base disponible, sabiendo obviamente que va a haber una diferencia grande entre el último respaldo y el dato real a la fecha del cifrado? Que obviamente tendríamos diferencias en los saldos de las cuentas de nuestros socios, ¿no? Y hay socios que podrían haber tenido, en este caso, cero en la cuenta y tenían $1.000, pero a nosotros nos asoma cero, ¿sí? A la fecha de, si nos recurrimos a la última base de datos, o al contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo luego compensar estas pérdidas? Entonces, no sé ustedes qué opinan. ¿Ustedes eh, se irían por pagar el rescate en un escenario de ransomware o se irían más bien por ver a la interna cómo podemos hacer para, en este caso, recurrir a al último respaldo? ¿Qué opinan? Buenas noches. Bueno, de mi parte, yo consideraría que sería primero el análisis para poder determinar si esta pérdida supera lo que es lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, capaz que primero sería esa parte verificar si es que supera esa cantidad, ¿no? Pues por ahí podría ser una opción. Ya, usted dice, hagamos justamente esa evaluación, primero de la posible diferencia en data que tenemos del último respaldo a la fecha de corte, ¿verdad? Y si es que, por ejemplo, la posible diferencia que tenemos es muy alta y en este caso trabajar con una base que ya no corresponde o tiene una alta diferencia con la última base de datos real, más bien pagamos el rescate. Ahora, el tema del rescate también hay que ponerlo también en la mesa, ¿no? No es que estamos trabajando con personas éticas o estamos negociando con personas éticas, ¿no? Puede pasar, y justamente nos decían los compañeros de TI, ellos como son, perdón, ciberdelincuentes, como decíamos, ellos decían la palabra, puede ser que en este caso nos digan, ah, ya me pagaste los 5 millones, ahora no te voy a cifrar, más bien págame unos 5 millones más o simplemente no cumplen la palabra de cifrar, ¿no? Y la institución No, ya perdió ese ahí dinero. sí, el tema, generalmente Sí. los consultores de seguridad y en este caso Adelante, todas las Hugo. empresas, sí, todas Sí. las empresas que hacen seguridad y digo, Mm. en general, no recomiendan realmente hacer ningún pago Mm. de rescates ni nada por el estilo. Primero, obviamente, por el tema de que no es seguro. O sea, de pronto usted, no sé, al principio le pedían, por decir un ejemplo, 10 millones ya para liberarle. Y usted dice, bueno, ya hagamos como sea y le pagamos. Le dan los 10 millones y al rato dice, "Ah, no, como me dieron muy rápido, entonces, en realidad no, he calculado mal o me tienen que dar otros 10 millones más para, o sea, nada es muy probable con respecto a a los malhechores, como dice usted. Difícilmente creería que se debería pagar. O sea, esa debe ser tal vez ya el último de los últimos recursos y tal vez ya si no hay nada más que hacer, probablemente, tal vez elegir esa opción, pero yo creo que en realidad no se debería utilizar esa opción porque obviamente es como que darles chance a que sigan actuando de la misma manera, o sea, con otras instituciones o con la misma institución, o sea, yo creería que no debería ser esa no debería ser una opción, mejor dicho, el pago. Sí, gracias Hugo por el aporte. Justamente en la cooperativa, cuando hicimos de las pruebas bajo ese escenario, era esa disyuntiva, ¿no? De algunos decían, más bien,
depende cómo soportamos la presión del momento, ¿no? Están los socios ahí queriendo retirar, la institución no tiene sistema, justo lo que le pasó al Pichincha, la gente alborotada y reclamando en las redes y que el servicio es pésimo del Pichincha, esto que el otro, y mientras pasan y pasan las horas y la institución no puede acceder a levantar sus servicios porque tiene cifrada la información. Em, Justamente lo que usted decía, ¿no? El tema de que como son personas de no fiar, no éticas, porque ya hicieron algo en contra de la institución, ¿qué le garantiza que nos van a cumplir, ¿no? Entonces ahí sí es una decisión, como usted decía, de última instancia. Para el final, si no mismo podemos ver. Entonces ahí la idea es, o la estrategia adecuada podría ser tener siempre respaldos lo más cercanos con una frecuencia adecuada, ¿no? No decir, por ejemplo, en real time o tiempo real, pero tener también con una periodicidad al menos diaria, ¿no es cierto? De ser el caso, para poder tener la menor cantidad de diferencia entre la data real y la data del último respaldo, con la finalidad de poder, en este caso, si vamos a trabajar con caja manual y el socio me dice, oiga, tengo que hacer un retiro de $200, tenga el retiro y luego compensaremos ya revisando la base o tal vez teniendo como decía el compañero, un cálculo hasta cuánto más o menos va a ser el valor de pérdida, que por lo general podría ser muy debajo de lo que nos está pidiendo de rescate el, en este caso los atacantes, los secuestradores, ¿no? Sí, entonces va por ahí el tema. No sé si alguien si tiene algún comentario o ha vivido tal vez algún escenario parecido, entiendo que no, pero alguien se inclinaría más bien por otra estrategia, más bien ahí que nos comenten. Más bien Buenas no noches. sería factible, buenas noches. Buenas Perdón, noches, perdón, compañero. adelante. Sí, más bien no sería factible ahí, más bien darle un poco más de robustecer, digamos así, la parte de la infraestructura referente a respaldos, qué sé yo, dotando de respaldos inmutables, ese tipo de cosas para de cierta manera poder protegernos, porque igual el rato que caiga un ransomware, eso es medio dificultoso protegerse, pero si tenemos la infraestructura con las protecciones adecuadas, tal vez por ahí podríamos tratar de salir, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que usted dice es claro, ¿no? A la final, todo lo que podamos hacer mediante fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y temas de acciones preventivas al nivel de controles, el tema también de manejo de periféricos o en este caso relacionado con cómo los compañeros utilizan a nivel incluso de software el licenciamiento. Entiendo que también usted también se refiere, ¿no es cierto?, al tema del licenciamiento, manejar siempre licencias, el tener Correcto. soporte, actualizaciones también, porque por ahí puede haber tal vez algunos túneles por los cuales los atacantes puedan entrar, ¿no? En verdad entiendo que se refiere a eso. Sí, sí, correcto. Ese es tratar de blindarse desde la parte tecnológica para proteger, porque realmente el rato que caiga un ransomware es muy dificultoso ya poder salir de ahí. O sea, tratar de fortalecer, sí. De acuerdo, sí, 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 así es. Y obviamente desde la parte preventiva, algún compañero también creo que quería manifestar algún comentario. Sí, ingeniero. Adelante. Bueno, iba a comentar, desde mi punto de vista sería lo ideal detectar el problema y aislar los sistemas afectados. Posterior a ello, activar el plan de continuidad de negocio. Y no sé, en este caso de las cooperativas, supongo que deben notificar a la SEPS. En el caso de los bancos, cuando sucede esto, ellos deben notificar a la superintendencia de bancos. Luego de eso, activar una sala de crisis en donde se analice qué decisiones tomar. Posterior a esto, sería restaurar los backups, los últimos que se tenga, y aplicar una investigación forense paralelo mientras se tome estas decisiones. ¿Para qué la investigación forense? Para determinar por dónde ingresó, por dónde no, cuáles fueron nuestras vulnerabilidades y fortalecer para evitar nuevos ataques.
Así es. Sí, totalmente. Lo que usted dice también es válido, ¿no? A la final el plan debe tener estrategias antes, durante y después de la emergencia, ¿no? Justamente durante la emergencia estamos, como yo decía, una carrera en contrarreloj, donde mientras tratamos de negociar o de alguna manera buscar con los atacantes que van a estar tratando de comunicarse con nosotros, por otro lado, otro equipo tiene que estar, en este caso, levantando la base el último respaldo. Hay instituciones súper grandes cuya base de datos eh, supera algunas teras, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la base de datos, más nos demoraremos en recuperar y levantar la última base. Entonces, eso también es un factor que tendríamos que trabajarlo dentro de los cálculos que se tienen que hacer y preguntar en este caso al compañero de BA cuánto se demora más o menos de levantar el último, un respaldo. Entonces, él dirá, chuta, unas buenas 3 horas, dependiendo de la cantidad de data que tenemos, ¿no? Entonces, mientras tenemos esas 3 horas, ¿qué vamos a actuar? Entonces, ahí entra el resto de equipos dentro del plan, el tema de comunicación, el equipo de comunicación, el equipo, en este caso, relacionado con el trabajo operativo de las agencias, ¿sí? ¿Qué mensaje vamos a dar? ¿Cómo se va a repartir si los socios están agolpados, tal vez ahí buscando ser atendidos? ¿Cómo manejar desde la seguridad física? Porque pueden aprovechar también personas para aprovecharse, ¿no es cierto? Y también cometer actos delictivos. Y obviamente todo eso articulado, como usted bien indica, por el comité de crisis, que es el que toma las decisiones en alto nivel. Yo recogería también algo que usted dijo que es muy importante. En el caso de las cooperativas, también nuestra normativa también establece que tenemos que reportar también los incidentes, ¿sí? Y ese reporte obviamente tiene que ser enviado al organismo de control y más aún si estamos en un escenario de crisis, tiene que ser reportado inmediatamente incluso para que el organismo de control actúe como un ente disuasivo para tranquilizar en este caso a los socios. Si tenemos, por ejemplo, un escenario, en el caso de los bancos y la super de bancos comienza a decir que esté a la población, ¿no? A los clientes que estén tranquilos, que la institución está aplicando en el menor tiempo posible, está levantando sus servicios y que obviamente no responde a un tema relacionado con la solvencia de la institución, ya nos está dando un espaldarazo. Igual en este caso la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por eso es importante también notificar el, el escenario, ¿no? Y eso me parece un aporte bien, bien importante. Pero justamente en ese ejercicio de la recuperación, hacíamos hincapié justamente en este ciclo de este gráfico, ¿no? En la medida que podamos, en este caso, recuperar al menos de un nivel mínimo de servicio, es decir, recuperar y trabajar al menos en los servicios que más requieren los socios, como es ahorro, depósitos y retiros, habremos logrado bastante hasta, obviamente, poder recuperar y hacer las acciones para llegar al servicio normal. En un escenario de ransomware, obviamente tendríamos pérdida de información. Decir que no vamos a perder nada de información sería de que teníamos todo en línea, real time, ¿no? Entonces, pero sí vamos a tener una pérdida, pero que el éxito de esto es que tengamos la menor pérdida posible, ¿sí? Por eso justamente hoy por hoy los escenarios cambian, ¿no? Hasta lo que teníamos nosotros más o menos en nuestro plan antes de la pandemia, el terremoto y el incendio eran los top de los escenarios que conducían a nuestros planes, ¿sí? Incluso antes nosotros del terremoto de abril del 2016, recordarán, nosotros teníamos como top el escenario incendio, ¿sí? Y el terremoto estaba en un segundo plano y todo eso. Pero pasó lo del 2016, tuvimos que obviamente adaptarnos a ese entorno y obviamente pasó a relevancia el tema del terremoto. Luego, luego de la pandemia, también tuvimos que incorporar este escenario relacionado con pandemia. Y ahora, justamente con los hechos que ha pasado en algunas instituciones, tenemos que estar preparados al tema de los ciberataques. Y ahí, obviamente, nuestros compañeros de seguridad de la información, con los controles que se implementan, a nivel de escenarios antes de la emergencia es importante porque ellos nos van dando la clave a los compañeros de TI de qué controles son los adecuados para implementar. Y ahí es importante también las pruebas anuales que se hacen, los pen testings, ¿no es cierto? Que se hacen para probar, obviamente, y hacer pruebas y hacer ataques controlados, ¿no es cierto? Para que
podamos detectar posibles vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, es importante esa parte. No sé si alguien, tal vez algún aporte adicional. Ahí tal vez de Sí, pronto adelante. haría falta, bueno, tener o en este caso, en cierta forma, contactar, digamos, con algún experto negociador, ¿no? En el caso de un ransomware, como dice, no sé si es que dentro de la institución o dentro de todas las instituciones existe alguna persona experta en negociaciones, ¿sí? Al estilo, no sé, de las películas, cuando piden las negociaciones con los que están raptando a personas, etcétera, no habla cualquiera, digamos, en este caso, en una negociación. Yo entiendo que debería ser de la misma manera, en este caso, con los atacantes, tendría que ser una persona experta que maneje un buen lenguaje, que esté calmada, etcétera, y de pronto que podría, digamos, sacar algún beneficio, ¿no? Que no va a ser lo mismo que se ponga a hablar cualquiera que no esté preparado para negociar, en este caso, con los asaltantes o con los, en este caso, atacantes específicamente. Eso. Así es, sí, 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 me parece súper adecuado eso. Y recordemos en las pruebas que hicimos en la cooperativa, justamente hicimos un ejercicio de roles, ¿no? Y ahí veíamos quién podría participar en el tema de la negociación. Y hacíamos un tema en esas pruebas de que el atacante le decía en tono enérgico que va a cifrar y en este caso la institución nunca les va a dar la forma. Si ellos no pagan nunca van a restablecer sus servicios, pero de una manera incluso con malas palabras y todo. Entonces, como dice Hugo, me parece importante, tiene que ser una persona que pueda actuar y tenga competencias necesarias a nivel de personalidad y de conocimiento también, como para ir hablando con estas personas, ¿no? Que obviamente van a requerir o van a cohesionar para que la institución ceda y acepten, en este caso, entregar dinero, ¿sí? Entonces, a la final, parece nomás que fuera un escenario lejano, que no nos va a pasar, pero a la final la tecnología va cambiando, van viendo nuevas formas de atacar y obviamente, como decían los compañeros, ¿no? El mantenerle protegida la institución desde la prevención, con una adecuada infraestructura, con las actualizaciones, con una inversión, va también desde el escenario de la cultura, desde en la administración. Si la administración le ve que prioritario más bien invertir en otras cosas que invertir también en la tecnología, es importante también concientizar a la administración de que obviamente sí está bien invertir en mejorar, en modernizar nuestros servicios, pero es importante también tener ese equilibrio para tener un adecuado ambiente tecnológico en la institución. ¿Sí? Ingeniero, para Sí, comentar algo adelante. breve. La Mm. mayoría de las instituciones omiten un punto muy importante que es una de las formas de prevenir, es capacitar al usuario, Correcto. Bueno. porque en gran parte la pérdida de información, hackeo se da porque el usuario dio clic en un link malicioso y desde ahí empezó el ataque. Así es. Entonces, eso no tiene en consideración muchas instituciones. Sí, totalmente, ¿no? Y eso es importante también mantenerle en vigencia y sobre todo siempre hablar de este tema de la prevención. A la final, los usuarios finales son los que tienen que estar más conscientes de los posibles riesgos que pueden ocasionar. Entonces, uno de los esquemas que, por ejemplo, nuestros compañeros de seguridad de la información hacen es generar cada año una semana de la seguridad. Entiendo que también dentro de los esquemas que ustedes en sus instituciones lo hacen, son programas de capacitación en los cuales se hablan o se hacen también, en este caso, foros o pequeños talleres en los cuales se hablan justamente de estos temas para mantener vigente, en este caso, la cultura de prevención en materia de seguridad, de correos maliciosos, de adecuada navegación web, eh, el tema también de manejo de periféricos flash, flash memories, control de respaldos y todo eso. Entonces, lo que usted dice también es súper importante porque desde la prevención podemos estar con la mejor tecnología, pero siempre los usuarios finales
no cumplir los controles, tener un adecuado control, no control de las claves, ¿no es cierto? Institucionales o de sus claves de usuario, también puede ser un efecto contrario, ¿no? Que nos pueda generar más bien un autogol. Es clave lo que indica. Más bien, gracias por el aporte. Entonces, bueno, aquí también en la lámina ustedes pueden ver que existe un pequeño resumen de una prueba que se hizo, por ejemplo, en el 2024, en la cual justamente la prueba que se hizo es una desconexión total del site principal y trabajamos con el site alterno, ¿no? En este caso tuvimos una activación del site alterno a partir de las 10 de la noche, donde se realizó un monitoreo y ajustes, ¿sí? Donde obviamente en este caso se realizó el apagado, desmontaje y movimiento de equipos del centro de datos alterno de etapa. También se realizó el centro, perdón, en este caso, bueno, en este caso, más bien les explico, nosotros lo que antes alojábamos nuestro site, en este caso principal, en el centro de datos de etapa, ¿sí? Ahí teníamos nuestro centro principal y el alterno era que nosotros teníamos en las instalaciones de la cooperativa. Lo que hicimos en ese entonces, la prueba es, como nosotros construimos nuestro propio centro de datos en Racar, lo que hicimos como prueba es, en este caso, nosotros trabajar mientras se cambia el principal de etapa a Racar, nosotros trabajamos en la conexión a nuestro site alterno. Entonces, en eso consistió en el 2024 ese tipo de pruebas. Entonces, lo que nosotros hicimos es, mientras desmontábamos en los equipos que estaban en el centro de datos principal que estaba ubicado en etapa, lo que hicimos mientras trasladábamos los equipos al nuevo data center propio de Jardín Azoyo en el Racar, trabajamos durante todo ese tiempo con el site alterno. Finalmente, del 11 de noviembre de 2024 al 18 de noviembre de 2024, nosotros hicimos ya el retorno a producción en el centro de datos principal en Racar. Sí, y en este caso notificamos obviamente la finalización del contrato de arrendamiento. Entonces, este es un ejemplo, bueno, un cambio operativo, un cambio de infraestructura, un mejoramiento de la infraestructura, también puede ser tomado como una prueba, ¿no? Porque en este caso hicimos un traslado de nuestro sitio, de nuestro site principal en este caso, al centro de Racar. ¿Sí? Entonces, esto nos da, de alguna manera, en ese entonces nos dio una garantía que el site alterno nos permite funcionar por varios días sin tener afectaciones mayores en el rendimiento en los servicios de la institución. Entonces, este es un ejemplo también de una prueba real que se hizo, que formó parte del informe de pruebas que se presentó al plan de continuidad del servicio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se aplicaron, dentro del informe también incluyen algunas estrategias eh, adicionales que no estaban en el plan, pero se van incorporando, ¿no? Sí, entonces también se aprovechó en estas pruebas para incluir. Aquí está también un ejemplo de las pruebas del DRP, una propuesta de ejemplo que también nuestro compañero, en este caso Víctor Astudillo, que es el encargado de la parte de la parte del centro de datos, realizó este tipo de pruebas y donde obviamente se obtuvo ya con este tema de las pruebas de activación y desactivación de los data centers principal y secundario y alterno para cada uno de los diferentes aplicaciones o sistemas que los consideramos críticos. Se estableció más o menos los tiempos de recuperación para cada uno de ellos. Entonces establecimos los RPO, RTO, los tiempos de activación tecnológica y los tiempos de validación. Que en este caso, para el ejemplo, estaban considerados entre más o menos una hora y 30 minutos más o menos para para algunos, y algunos también nos demoró incluso hasta que algunos servicios que no son críticos se demoraron incluso hasta unas 4 horas para llegar a la activación para un nivel normal. Entonces, a nivel de las pruebas también se va determinando ya los tiempos, y estos son métricas que cada año tendremos que o sea, los vamos mejorando para ir considerando los tiempos adecuados de tal manera que el servicio no se vea afectado, ¿no? Y esto también determina también el análisis vía.
cuánto el negocio espera que interrumpamos, porque es una negociación. El negocio dice, yo no, yo por mí no interrumpes nada, pero yo como tecnología le tengo que decir, yo para no interrumpir nada tendría que tener un espejo en el principal y en el alterno y en línea, ¿no? Y a la final nos pasa algo, no pasa nada y ni sienten, nunca se va a ver interrumpido ningún servicio, pero eso sería una millonada de recursos. Lo que le dice tecnología es yo, a la final, no te puedo ofrecer también que no se interrumpa, pero yo lo que te puedo decir es que si se interrumpe hasta un tiempo tolerable, yo podría levantar, ¿sí? Y eso obviamente es una negociación con el, valga la redundancia, con el negocio. Él le dice, a ver, yo necesito que más o menos, al menos, por favor, el servicio de cajas, al menos no te demores más de una hora en restablecer. Estoy poniendo un ejemplo. El negocio, el TI dirá, yo para que poder restablecer en una hora necesito que me mejores esto, me mejores esta parte de los fierros, esta parte de los sistemas, esta parte del licenciamiento y otras cosas. Entonces ahí se va haciendo una propuesta con la gerencia y decimos, a nivel de presupuesto, a nivel de planificación, necesitamos para este año invertir en esto, en tecnología. Entonces para eso también sirve estos análisis, ¿no? A nivel de vía, a nivel de pruebas, porque me va diciendo más o menos cómo va la suficiencia tecnológica en mi entidad y sobre eso se toman medidas para que la institución pueda responder a esas necesidades del negocio, ¿sí? Así es más o menos a manera de ejemplo cómo se realizan las pruebas, que me parece importante indicarles también. Y finalmente, como decíamos, no, recapitulando, todo va en función del ciclo de la continuidad, en el cual hemos visto, ¿no? Los diferentes análisis que se tienen que hacer, las de estrategias que tienen que estar en el plan, desarrollados por todos los actores que conforman el plan. Cuando no lo tenemos, los planes, los desarrollamos, pero si los tenemos, realizamos propuestas de mejora, que es la fase del numeral 3. Construir lo que ya decía el compañero, una cultura de continuidad, capacitar, formar, concientizar, ¿sí? Y en este caso también realizar los ensayos y pruebas, que es importante que se lo hagan de manera frecuente, ¿sí? Para obviamente tener los planes de contingencia y continuidad actualizados, ¿sí? Eso, estimados compañeros, es lo que hemos preparado como información dentro de este taller para que puedan conocer. Obviamente es un tema súper amplio, pero que hemos creído que el contenido de estos 3 días puede ayudarles para que ustedes puedan tener una idea de lo que comprenden los planes de continuidad en las instituciones financieras. Más bien abro un espacio, no sé si tienen alguna inquietud final. Esto sería dentro del módulo que nos corresponde. Muy bien. En la hojita del Excel, perdón, del Word que les habíamos compartido, igual para los compañeros que no tienen ya desarrollados planes de contingencia y continuidad, les puede servir como para ustedes puedan ya hacer un ejercicio personal y puedan ir llenando cada uno de los campos de acuerdo al material que hemos visto, para que ustedes puedan ya tener eso como un insumo inicial dentro de los planes de continuidad y contingencia dentro de sus instituciones. Más bien agradecerles por la atención y esperamos vernos en alguna oportunidad dentro de este tema. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una buena noche. Listo, gracias. Gracias. Una buena noche. Gracias, ingeniero. Una buena noche. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Buena noche.